En esta noche, usted sabe que estamos, y algunos andan muy ansiosos algunos, estamos hablando sobre las señales de los últimos tiempos, que es muchísimo material para hablar, por eso estoy mechando muchas cosas al mismo tiempo, salteándome algunas, volviendo para atrás, porque tendríamos que hacer tal vez un seminario completo, en forma bien sistemática, bien educativa, pero tal vez no es lo que necesitamos en este tiempo, pero sí ser entendidos de los tiempos. Y hoy me propuse, como dije la semana pasada, y seguramente se lo habrán visto en el mensaje de esta tarde, hoy sí les iba a dar el detalle central, que no es lo más importante para nada, no es algo importante, pero que es el dato que tiene más prensa cuando se habla de últimos tiempos. Anticristo y marca de la bestia son las dos cosas que parecen ser las más interesantes, las que generan más morbo, las que hay películas sobre eso, películas de todo tipo, no cristianas, películas seculares, donde hay, siempre que hay algo satánico aparece el 666 ahí, desde películas, qué sé yo, si alguno vio alguna vez una saga famosa, antigua, vieja, de mi generación, de allá lejos, y hace tiempo, que se llamaba, eran dos películas, no una saga, dos, El bebé de Rosmarie, y es lo que estoy hablando del pulpo. En El bebé de Rosmarie aparece la marca, la supuesta marca de la bestia, y el 666 supuestamente era el sello en la nuca del hijo del diablo, del anticristo, y también de un bebé. Por eso digo, impacta por morbo más que otra cosa. Pero voy a entrar en algunos conceptos que son los que venimos ya conversando, que son importantes para entender, dentro de la misma dirección, la misma línea, por supuesto, que con esos minutos de administración que tuvimos, la palabra que compartimos y también compartía Gastón recién, con más razón, tenemos que ser entendidos en los tiempos y tenemos que tomar las decisiones que ponen las prioridades correctas en el lugar correcto. Eso de estar a los pies del Señor, de dejar todo por Él, de ponerlo a Él en primer lugar, es algo importante que nos dice esta palabra que yo ahora lo voy a leer de otra manera, pero lo dice en dos ocasiones para estos tiempos que estamos corriendo. No hace falta que le aclare que son tiempos complicados, que son tiempos difíciles. Mateo capítulo 24... dice así, 24-29, Mateo, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, una época que todavía no se vive, esto que yo le estoy diciendo es a futuro, o sea que tenemos que prepararnos para eso. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Esto sí lo dije algo de esto el domingo, en la prédica del domingo, que no hablaba de últimos tiempos, estaba hablando de transformación, estaba hablando de ser renovado, pero esto tenía que ver con esa palabra, porque va a llegar un momento donde aún las cosas que nosotros vemos, lo que conocemos, va a dejar de existir, todo va a ser nuevo para poder llegar a habitar, como dice la Biblia, que la eternidad de la iglesia va a ser en la tierra. Entonces, para que la eternidad de la iglesia de todos los tiempos, sea en la tierra también se tiene que renovar. Por eso, cielo nuevo y tierra nueva, y esto que ya está anticipando Jesús, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, cuando eso pase, aparecerá la señal del Hijo del Hombre, como la de Batman, ¿vio? Cuando lo llaman a Batman. La señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Habla de la segunda venida definitiva, que esto lo expliqué la semana pasada. La segunda venida de Cristo, como está mencionada en la Biblia, está dividida en dos etapas. Una etapa, 1 Tesalonicenses capítulo 4, habla de la cercanía, de la parousia, se dice en griego, es la palabra que utiliza el Nuevo Testamento. El Señor se acerca, el Señor asoma la nariz, se inclina desde los cielos
mira la condición de la tierra, de la humanidad, y dice, toca la sirena, toca la campana, dice, ya es tiempo, y viene a recoger a su iglesia. Comienza un tiempo de conflicto, después de ese tiempo de conflicto terrenal y de fiesta celestial, sucede esto que estamos viendo acá, que es la venida física de Jesús a la tierra. O sea que falta todavía para este evento. Enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprendan la parábola cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, saben que el verano está cerca, así también ustedes, cuando vean todas estas cosas, conozcan que está cerca a las puertas. Tenemos que entender cuáles son los tiempos en los que estamos viviendo. Hoy estaba mirando, soy muy informativo, me gusta estar informado de todo lo que pasa, me gusta conocer sobre novedades, me gusta mucho la tecnología, me interesan los eventos a escala internacional. ¿Por qué? Se lo comenté a un joven la semana pasada, precisamente esa fue la manera a través de la cual conocí al Señor, gracias a los eventos internacionales. Lo dije predicando la semana anterior, creo también. La persona que me predicó de Cristo no conocía algunas situaciones desde la política internacional que se vivían en esa época, y eso era todo coincidente entre lo que la Biblia decía con lo que esta persona me decía. Entonces entendí que algo de verdad había. Esa era mire qué fe que tenía el tipo, ¿eh? Algo de cierto hay en esto, che. Esa era mi medida de fe. Y sigo haciendo lo mismo, porque así como dice, le vuelvo para atrás, el versículo 32, de la higuera aprendan la parábola, que es una referencia para entender, para que decirte, presta atención a lo que ves a tu alrededor, también al mismo tiempo es una referencia para que miremos los eventos internacionales. La Biblia está llena de simbolismos. Dentro de un ratito vamos a hablar de muchos simbolismos. Entre los simbolismos hay referencias a países, a regiones, a personas, a naciones. Históricamente, la higuera representa a la nación de Israel. En muchas ocasiones Dios utiliza como ejemplo la higuera para hablarle a Israel. Habla de la higuera que tiene que ser trasplantada, habla de la higuera que no tenía fruto, que no daba fruto, habla acá de la higuera como una señal para observar. Es un tipo, representa a Israel. Entonces, presten atención a lo que ocurre en Medio Oriente, está diciendo también el Señor Jesús. De esa higuera que está ahí, cuando sus ramas estén tiernas, cuando la situación en Medio Oriente empiece a estar medio caldeada, cuando la cosa empieza a generar conflicto una y otra vez, preste atención, porque estamos a la puerta de lo que puede estar por pasar. Y estaba mirando hoy, era una conferencia de exterior, y hablaban sobre el plan, escuche este nombre, el plan espiritual para opacar al cristianismo. El plan gestado en el mismo infierno, por decir en cierta manera, por fuerzas espirituales de maldad, para opacar al cristianismo. ¿Y cuál es ese plan para opacar al cristianismo? Separar a la gente, generar temor, distanciamiento, en forma paralela, lo que le decía la semana pasada, ideología de género, todo lo que trae eso aparejado, afectar la fe. Juan capítulo 10 dice que el enemigo vino para hurtar, matar, destruir. Destruye la imagen de Cristo en nosotros, mata la fe, roba, hurta la esperanza, la convicción. Cuando nosotros le damos más lugar a las situaciones que pasan y creemos más en los conflictos exteriores que en lo que la Biblia dice o lo que Dios dice, estamos siendo robados. Nos están matando. Nos están quitando todo aquello que Dios puso en nuestro interior a través de su Espíritu. Y eso tiene mucho que ver, al final de esta noche se lo voy a decir, le voy a explicar, tiene mucho que ver con el significado exactamente de qué representa ese famoso 666, esa famosa marca de la bestia.
Así también así también ustedes cuando vean todas estas cosas conozcan que está cerca las puertas. De cierto les digo que no pasará esta generación hasta que todo acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día ni la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solamente mi Padre, solo Dios Padre. Conoce cuándo es el momento. No sabemos cuándo es el momento. Jesús, estando en la tierra, tampoco sabía cuándo era el momento. Jesús, caminando con sus discípulos, no sabía. Nosotros no sabemos, no podemos saber. Pero una de las señales precisamente de la venida del Señor es que la gente no lo espera. Y la gente ya no lo espera porque algo que en un momento se decía todo el tiempo, de tanto se dijo, como el cuentito del pastorcito mentiroso, tanto se dice, después ya no se cree. Entonces hoy te hablan de eso y nadie le presta atención. Y eso es normal que suceda, y así debe suceder en la gente que no tiene esperanza, en la gente que no tiene fe. Pero no puede suceder dentro de la iglesia. Ese es el plan de destrucción del cristianismo. Que la iglesia empiece a pensar de la misma manera que la gente que no conoce al Señor. Cuando usted se da cuenta que está pensando igual, que su pariente, su conocido, su amigo, compañero de trabajo, que no tiene a Cristo, cuando se da cuenta que están pensando de la misma manera en cuestiones espirituales y, ¿por qué no?, en cuestiones que tienen que ver con la vida, ese es un llamado a la atención. Le están robando la fe, robando la esperanza, matando la fe. Están destruyendo lo que Dios hizo en su vida. Mientras el mundo no lo espera, la gente que no tiene al Señor, usted no sabe cuándo va a ser, pero tiene que estar atento. Y esa es una de las claves para la salvación, estar atento. No sabe cuándo viene, pero estar atento que sea en cualquier momento. Vivir como si no volviera, pero constantemente con la convicción de que vuelve en este instante. Hacer tu vida normal, no pendiente de eso, como se nos enseñaba años atrás, que lo único que tenías que hacer era estar esperando el momento de la venida de Jesús, que no importaba tu trabajo, no importaba tu familia, no importaba tu estudio, no importaba tu progreso, no importaba nada. Lo único que tenías que hacer era estar en la iglesia. Mentira, error, ignorancia religiosa, pura religión nada más. No dice eso, sino dice que tenés que hacer tu vida normal en todos los sentidos. Tenés que trabajar, por eso ojo con el Gastón que anda dejando el laburo. Tenés que trabajar, tenés que desarrollarte, tenés que estudiar, tenés que crecer, tenés que progresar, tenés que ser responsable, tenés que ser de testimonio, tenés que ser de ejemplo para la gente para que se acerque al Señor, pero siempre, como si estuviera por llamar el de Mercado Libre que estás esperando el celular que te compraste. Siempre, así. Una clave para ser salvos. Todo el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Pero como en los días de Noé, atente a esto, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Seguí, por favor. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo? Como los días de Noé, que la gente hacía su vida normal, se casaba, se daba en casamiento, o sea, se prometía en casamiento, hacía sus actividades, su trabajo, hacía su rutina permanentemente, no sabían lo que iba a pasar, no se daban cuenta de lo que estaba pasando. De golpe, les vino el diluvio. No creían, no le creían a Noé, se burlaban de Noé, lo cargaban a Noé, le hacían bullying a Noé. No existía la lluvia, para que usted se ponga en contexto, no existía la lluvia. Y de golpe el tipo en medio del desierto hace un barco porque iba a haber un mar y porque iba a venir un gran diluvio. Y la gente lo miraba y decía, ¿estás loquito vos? En la iglesia te están llenando la cabeza, le decía. Y sin embargo sucedió de golpe, cuando no lo esperaba, pero cuando Noé estaba atento. Dice Jesús, como en los días de Noé, el nombre Noé significa descanso. O sea que Jesús también te está diciendo, cuando estés tranqui, cuando estés relajado, cuando estés descansado,
cuando estés medio achanchado, como decía en el devocional de ayer y de esta mañana también, cuando vos te acomodaste en un lugar, cuando ya la silla tiene tu marca, cuando estás ahí decís, acá estoy bien, ojo, porque así es como de golpe te vienen a sacudir. No fuimos creados por Dios para, bueno, voy a usar ese mismo ejemplo. No fuimos creados por Dios para dejar marcas en las sillas. Fuimos creados por Dios para estar en un constante y permanente movimiento, en un crecimiento. Les decía el sábado o el domingo, ya no me acuerdo, pero uno de los dos días fue, creo que el sábado. El Evangelio es transformación y transformación constante, permanente. El Evangelio es crecimiento constante y permanente. Cuando usted deja de crecer, en realidad está retrocediendo. Usted tiene todos los días que crecer en todas las áreas. Entonces, si usted está estancado en su bendición, se quedó como Dios te dio tal cosa, ya sea un trabajo, una posición económica o espiritual, o una posición ministerial, alcanzaste algo. El peor error que como cristiano podés cometer es el de las películas románticas. Que cuando después de todos los conflictos, de la tercera en discordia, de la familia que no la quiere, del exnovio que apareció, del muchachito y la muchachita, del rico y el pobre, de la rica y el pobre, después de todo eso, al final, y le aparece ahí, fin. El peor error que usted puede cometer es pensar que la vida es eso. Nunca es fin cuando, Ahí empieza que a la mañana siguiente le dejó las medias tiradas, le dejó el calzón en el piso, le dejó un bollo a la toalla, no levantó la tapa del inodoro. Entonces usted dice, no, esto era, sí, eso es. El fin en realidad no es fin, en realidad la vida real es un principio. No, pero si yo la veía a ella siempre tan arreglada, siempre tan bonita, ¿qué le pasó ahora? Me parece que metí el dedo en la llaga. Acá no pasa, ¿no? Eso se llama, les cuento, se llama vida. Y no quiero ser un poquito más escatológico, no tengo ningún problema, pero se me van a empezar a revolver todo, pero se llama vida. Antes te encontrabas en la puerta de la casa o en alguna esquina o directamente en un lugar X que habías quedado en encontrarte, entonces estaban los dos espectaculares. Ahora de golpe te despertaste antes de lo que pensabas, te diste vuelta y encontrabas Antes era todo bonito, ahora tiene el rímel corrido, los pelos todos revueltos. A él de golpe le descubriste la panza que tenía, que no la tenía. Tenía pelo, imagínate. Se están tirando conmigo. Se están haciendo los vivos conmigo. Es el peor error que usted puede cometer como cristiano. Pensar que alcancé, llegué. Desde el hecho de simplemente decir, recibí a Cristo, a decir, Dios me dio lo que estaba pidiendo. Estaba pidiendo un trabajo nuevo, Dios me lo dio, ya está. Le estaba pidiendo una restauración en mi casa, ya está. Le estaba pidiendo un aumento de sueldo, ya está. Una casa nueva, ya está. Una familia restaurada, ya está. No es ya está. La vida del justo va en aumento como la luz de la aurora que va en crecimiento. Proverbios 4:18, en aumento, en aumento. Por lo tanto, usted tiene que ir creciendo, tiene que darse cuenta que las cosas que están pasando a nuestro alrededor nos muestran una condición distinta en la vida y que hemos sido llamados para borrar la marca de la silla y para avisarle a la gente que hay una alternativa distinta de vida. Les cuento algo, no lo pude traer hoy. No llegué a hacer la modificación, Carlos, que me sugeriste, pero hice otra tirada con esa modificación. Vamos a hacer una de esas locuras que me encantan a mí, esas cosas locas que después la gente nos pregunta si somos nosotros, si somos partido político, qué sé yo. Y vamos a hacer la semana que viene, tal vez Dios mediante, una de esas afichadas, pero comunes o
unas hojas comunes de tamaño de A4, de tamaño de hoja de carpeta. Hay 1000 de esas hojas para pegar en los postes, en las paradas de colectivo, que tiene un código QR. ¿Sabe lo que es eso? Me parece que hay uno. No lo bajé. En el mail había uno, pero déjalo. Ese cuadradito con todos cositas blancas y negras que se usa, por ejemplo, para el pago de Mercado Pago y para un montón de otras cosas ahora. Sé que había uno en la pantalla, pero no sé dónde está. Con ese código se pueden hacer infinidad de cosas. Por ejemplo, como le digo, la gente que está mirando la transmisión en su casa puede, a través de un código QR que le aparece en pantalla, puede ofrendar. A través de un código QR que le aparece en pantalla, puede mandar un WhatsApp a la iglesia si no nos conoce. Eso pronto lo va a tener acá también, para si usted escanea ahí la pantalla y puede comunicarse con la iglesia. Puede, por ejemplo, saber el Wi-Fi de un lugar. Puede encontrar una dirección. Puede tener un texto escrito. Entonces, el afiche que vamos a hacer, ¿que lo pusiste? No, dejaron. El afiche que vamos a hacer es un código QR grande, no dice nada, solamente el código. Ahora la segunda tirada dice un mensaje para vos. ¿Te gusta esa? ¿Un mensaje para vos? Un mensaje para vos, el QR grande nada. Cuando la persona, por curiosidad, porque veo cómo es la persona, veo cómo somos todos chusmas. Cuando usted lo escanea, todo un mensaje, donde entre otras cosas le dice que a pesar, claro, como el que tiene, tráeme. Le dice que a pesar del año difícil que pasaste, a pesar de las complicaciones que viviste, seguramente otros están peor que vos, pero vos podrías y deberías estar mejor. Queremos decirte que hay una alternativa distinta, gracias a Dios. Este es el caso para ofrendar, pero esto mismo. Bueno, algo así, que dice todo esto que yo le estoy diciendo, queremos que sepas, Tomás, que hay una alternativa distinta para vos. Los que lo experimentamos, los que ya lo vivimos, queremos decirte que se puede vivir de otra manera. Y para eso te invitamos, y la dirección de la iglesia, los horarios de reunión, y después también abajo tiene el celular y el WhatsApp y el GPS, todo para que onda medio marciana, te ve eso ahí, sabe todo y llega a la iglesia. Para eso hemos sido llamados. Para eso estamos en este lugar. Por eso tenemos que entender y reconocer los tiempos, no vivir como el resto de la gente, no estar descansando en nuestra posición, sino cada paso nuevo que doy, cada posición que alcanzo en Dios, entender que es un nuevo piso para un nuevo progreso. Cada lugar al que yo llego en Dios es un escalón, un nuevo piso para un nuevo progreso. Porque fui llamado también para hacer luz. Y dice Jesús que la luz no se pone abajo de la mesa, no se pone abajo de la cama, la luz se pone arriba para alumbrar toda la casa y para que toda la gente la vea. Y que también sean vistas, dice Mateo 5:14 al 16, así vean tus buenas obras y al ver tus obras le den la gloria a Dios y se acerquen a Dios. Somos una luz caminante. Somos bichitos de luz. Algunos más bichitos y otros más luz, pero luces caminantes que anuncian una alternativa distinta de vida. Tenemos que reconocer los tiempos, tenemos que ubicarnos nosotros en nuestra posición, tenemos que dejar de seguir las cosas del mundo y tenemos que meternos en el plan que Dios tiene para nosotros. Sigo con esta parte y ya me voy para la parte del final que les dije. Versículo 39, no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también, la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado, el otro será dejado, dos mujeres estarán moliendo en un molino, una será tomada, la otra será dejada. Velen pues, porque no saben a qué hora va a venir nuestro Señor, no sabés, puede ser ahora, tenés que estar preparado. Tenés que estar avispado,
Tenés que estar despierto. Por eso le dije hace un rato, qué mejor momento, qué oportuno, a sus pies. Qué mejor momento que estar a los pies de Cristo. Entender que sea lo que sea que pase, estar en su presencia, descansando delante de Él, dejando todas mis cargas a Él. Y me venía ahí, estaba en el sentado, y me venía una canción más vieja que esa todavía. A sus pies hay paz, gracia, bendición. A sus pies tendrás luz y dirección. La plenitud de Él nunca se agotará. Puedes descansar en su presencia. Voy cantando a ver si me acuerdo la letra. A los pies de Cristo, el lugar del descanso. A los pies de la cruz, el lugar de la bendición. Qué mejor momento, qué oportuno este momento. Velen pues porque no saben a qué hora de venir vuestro Señor, pero sepan esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría entrar en su casa. Por tanto, también ustedes estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no piensan. Una dicotomía un poco extraña, pero que nos pone en la posición correcta que debemos tener. No tenés que esperarlo, pero tenés que esperarlo. No tenés que estar mirando la puerta si ya viene. Tenés que hacer tu vida normal, pero listo, sabiendo que en cualquier momento te llega el bondi y te tenés que rajar. Esa es la vida cristiana bendecida. No para que usted se la pase pensando en, pero entonces no voy a disfrutar mi vida. Disfruta tu vida de la mejor manera. No, pero entonces no vengo a la iglesia, tengo que disfrutar mi vida. No hay mejor manera de disfrutar tu vida que estar en la iglesia. No, pero la iglesia es aburrida, te puedo asegurar que no. Todo es prohibición. Eso es una mentira diabólica. Usted, se lo voy a decir en el mejor castellano, puede hacer lo que se le dé la gana. Lo que quiera. Porque Dios nos da a nosotros capacidad de elegir. Cada cosa que se haga tiene su consecuencia. Cada semilla que se siembra tiene su cosecha, tiene su fruto. Pero usted puede hacer lo que quiera. Nadie le va a decir, no haga. No es una vida de prohibiciones. El Evangelio es una vida de decisiones. El Evangelio no es una vida de negaciones. Es una vida de prioridades y de elecciones. A ver si terminé con ese, ¿sí? Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, los que murieron antes, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza, aquellos que les dije que no conocen al Señor. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Por lo cual les decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esto es lo que le mencioné antes, como ese momento en que Jesús se asoma. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. Por tanto, aliéntense unos a otros con estas palabras, pero acerca de los tiempos y las ocasiones no tienen necesidad que yo les escriba, porque lo mismo que decía recién Jesús, ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Eso dice Pablo a los de Tesalónica, lo mismo que Jesús le dijo a los discípulos. Si supieras a qué hora va a venir el ladrón, entonces estarías esperándolo, pero no sabes a qué hora va a venir el Señor. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Espera que me salte un versículo. Que cuando digan paz y seguridad, cuando estés cómodo y reposando en la bendición que recibiste, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Pero ustedes, hermanos, no están en tinieblas para que aquel día los sorprenda como ladrón. Apocalipsis. Vamos a romper la rutina del pastor. Capítulo 13.
Versículo 1. El título dice, la suegra y la cuñada. No, dice las dos bestias. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Empieza, esto no lo voy a desarrollar mucho porque es muy largo y hay que ser muy detallista, pero le voy a tirar unas pinceladas de algunas cosas. Empieza a perfilarse en este capítulo, en este canto del Apocalipsis, empieza a perfilarse la aparición de un gobierno mundial post-crisis. Un gobierno que después de la situación de gran tribulación y conflicto que va a suceder sobre toda la tierra, con motivo de la venida del Señor y la desaparición de la iglesia, con motivo de todas las crisis e inconvenientes que eso suceda. Imagínense un avión que va volando y el piloto es cristiano, consagrado al Señor, y volando el Señor se lo lleva, el avión se cae. Imagínense las autopistas, imagínense los trenes, imagínense los quirófanos, imagínense el gran conflicto que va a provocar cuando Jesucristo venga a buscar a su iglesia. Un caos universal. Ese caos universal va a necesitar un orden, que alguien lo empiece a ordenar. Así, de esa manera se empiezan a preparar, se prepara el ambiente para que se decida y diga, bueno, la mejor manera de ponernos de acuerdo, cosa bastante complicada, es que designemos a alguien que sea el que tome las decisiones. Y después vemos por detrás cómo podemos arreglar las cosas. Pero primero que vaya uno al frente. Siempre se necesita un líder. No puede haber 2 líderes, no puede haber 2, 3 cabezas. Cuando hay 3 cabezas es más caos que el caos que había. Se necesita uno. Entonces se empieza a preparar el terreno espiritual para la aparición de un gobierno liderado por una persona que surge de un grupo de naciones. 10 en principio, este es el versículo que a mí me hizo llegar al Señor. 7 en principio, de las cuales surgen 7 coronas, 7 gobiernos, 10 diademas, vienen con ellos, que surgen de los 7 primeros, y después hay unos cambios, unos que se suman, otros que se bajan, por eso me mareé un poquito con ese tema ahora. Y desde ahí aparece el resurgimiento del que va a dirigir los destinos. Esta bestia, la primera que habla, versículo 2, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león. Le dije hace un rato que la Biblia está llena de simbolismos. Los animales en la Biblia suelen representar ideologías o naciones. Ideologías políticas, ideologías culturales, lo que es una nación, que es un grupo de personas de una misma raza. Los animales suelen representar ideologías o naciones. Así como nosotros conocemos hoy, por ejemplo, el águila es un símbolo que representa a Estados Unidos, hoy en día en la política. El oso representa a los países bálticos, a Rusia. El leopardo representa a los países del Medio Oriente, especialmente a las regiones de los países arábigos, península arábiga, a los países del norte de África. ¿Cuál es el otro bicho? El león representa a los países europeos. Casi todos los países europeos tienen o en su bandera o en la corona de su monarquía un león. Inglaterra, Francia, España. Entonces está en esto representado Arabia, Rusia, Europa. Está representado la cuna del poder definitivo del gobernante mundial. Si lo analiza un poquito, hoy en día es la cuna de todo el poder económico mundial. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia,
un milagro diabólico que sucederá en algún momento con una resurrección. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, un versículo muy interesante, versículo 4, 13:4, que dice, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Ese versículo es una burla del momento en el que Dios libera al pueblo de la opresión y la esclavitud de Egipto, los saca de la vida de pecado, los saca de la vida de esclavitud, los pone delante de la vida eterna, los pone delante de la tierra prometida. Moisés con el pueblo los saca, cruzan el mar Rojo, primera liberación, les da la salvación a un pueblo oprimido. Y cuando cruzan el mar Rojo, María, la hermana de Moisés, empieza a dirigir un cántico a toda la nación. Y el cántico, Éxodo 15:11, dice, ¿quién como el Señor? Y en este momento, parafraseando ese cántico de salvación y de liberación, ¿quién como la bestia? Burlándose de Dios. Todo el proceso espiritual que se está gestando hoy es un proceso que va en contra del plan y propósito de Dios. El proceso espiritual, desde la ideología de género, básicamente apunta a burlarse de Dios. Los que reclaman y exigen inclusión, derechos, tener voz y respeto, no respetan tu voz y tu derecho. Los que exigen que vos lo respetes, llamándole como se le dé la gana, utilizando las palabras raras que quieran, aceptando su autopercepción, ya sea sexual o identidad que fuera, y la creencia que tenga, te exige que vos lo respetes, y de esa manera, capaz que lo escucharon, porque alguien lo anduvo, no sé quién es el que lo originó, pero hay una corriente que está diciendo, si un homosexual te dice que algo es homofobia, te callás y aprendés. ¿Escuchó algo de eso? Se utiliza en varias, por ejemplo, si una mujer te dice que algo es violencia de género, te callás y aprendés. A lo que uno podría responder, si un cristiano te dice que eso es pecado, te callás y aprendés. No, eso es fascismo. Eso es adoctrinamiento. Si la biología te dice que hay solamente dos géneros, te callas y aprendes. No, eso es ser retrógrado. Eso es ser conservador. Eso es ser un anticuado. No, los que reclaman y exigen derechos e inclusión no permiten que vos tengas tu derecho ni que se respete tu inclusión. Una burla a Dios y al plan de Dios. Versículo 5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron a la bestia todos los moradores de la tierra. El propósito es que todo el mundo rechace tu adoración natural y acepte la adoración impuesta, llamándole a eso derecho, respeto e inclusión. Todos le adorarán, los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Esto ya no se lo voy a explicar ahora. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca, el famoso versículo que aparece, la marca de la bestia, una marca en la mano derecha o en la frente. Si habré vivido ridiculeces con eso.
Hay una película de los 90, cuando nosotros conocimos al Señor, la película se llama Como ladrón en la noche, justamente, y mostraba que aquellos que aceptaban la marca andaban con un código de barras en la frente. Es que en esa época apareció el código de barras. No existía antes. Entonces todos decían, la marca de la bestia es el código de barras. Encima el código de barras tiene 3 barras centrales, una central y 2 laterales, que sobresalen del resto. Si mira un código de barras va a ver que es así. Y la letra hebrea que representa el número 6 es un palito largo. Entonces, palito largo, 6, 6, 6. Y apareció por ahí una bebida y también creo que era un grupo, no me acuerdo bien, que se llamaba Monster, seguramente lo conocerán, que el logo es una M alargada en forma que parece una garra, seguramente lo tienen que ubicar. Y la manera en que está dibujada esa M es el mismo dibujo de esa misma letra Bab del hebreo. Entonces la M del Monster es otra vez 6, 6, 6. Y un día a un fulano se le ocurrió inventar Internet. Gran invento, gran bendición, gran ventaja. Y el tipo que lo inventó, entre todo imagínense que cuando algo empieza de cero, hay que empezar a delinear, bueno, se va a llamar así, se va a dibujar de tal manera, qué sé yo. El tipo necesitaba que hubiera una separación entre las palabras, inventó el punto, .com, .ar, tal cosa. Cuando inventaron el mail, necesitaba separar usuario de lo que se llama el contenedor. Entonces, busquemos una letra que no se use y apareció la letra arroba, que no se usaba más desde la antigüedad, que era una medida de capacidad. Una arroba era lo que medía un tacho, un barril. Se medían arrobas. Entonces, esta no se usa, pongámosle la arroba. Y del mismo modo, se le ocurrió escribir el nombre de Internet, ahora ya no se lo usa, pero el nombre de Internet cuando empezó es la World Wide Web. La red mundial, y a lo ancho vendría a ser, o sea, a lo largo de todo el mundo. www. Ahora ya ni la escribe usted, va directo. Los sistemas ahora no la necesitan, pero antes tenía que poner www. Bueno. ¿A qué no sabe en hebreo cuál es la letra W? La letra Bab, la del palito. Internet, diabólico, marca la bestia. Todo es marca la bestia. Todo es satánico, todo es diabólico. Lo que le dije el otro día, la tarjeta de débito, el dinero electrónico. Que se lo conté sobre la publicidad de Citibank. Dice, yo me quedo en el versículo 16. Mire lo que dice el versículo 17. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y la publicidad del Citi en los 90 decía, el que no tenga dinero electrónico no podrá comprar ni vender. Citibank, la marca de la bestia. Tarjeta de crédito, tarjeta de débito, chip, celular, la marca de la bestia. Vacuna anti-COVID, la marca de la bestia. Si algo va a destruir a la humanidad, antes que el mismo diablo, va a ser la ignorancia. Y la época en la que nosotros vivimos es el culto a la ignorancia. La época de la posverdad y las fake news, las noticias falsas, que hay más noticias falsas que reales. Usted empieza a buscar, aparecen informaciones de las más absurdas. Y lo peor no es que la información sea absurda, lo peor es que la gente se la cree. Y aparecen todas esas conspiraciones raras. No, porque se juntaron 4 tipos en el monte Everest cuando nadie los veía y ahí decidieron cómo iba a ser el virus. ¿Y vos cómo lo sabés? No, porque yo lo veía en internet. Una vez me tuve que soportar a una supuesta profeta, a una supuesta doctora de no sé qué, a una supuesta, todos los títulos espirituales cristianos evangélicos que se le ocurre. Vino a explicar cuál era la red satánica que operaba el mundo. Y el nombre te atrapa. ¿Cómo es que opera el diablo en el mundo? ¿Vos querés saber?
Y tiene nodos a lo largo del mundo que van tomando sus lugares y marca posesión en la tierra. Sí, es cierto, los demonios tienen lugares de los cuales se adueñan, lugares específicos donde están asentados ahí. ¡Wow! Interesante. ¿Y cómo es? Y te armó un gráfico, la señora esta, te armó un gráfico y mostraba una red como una redecilla. Y veía el mundo y toda la red alrededor del mundo y con puntos, una red que iba unidas por puntos, como también podría ser, no sé, aviones, aeropuertos. Y vos decías, wow, así están los demonios. Sí, y si no me cree, búsquelo en internet, dice la profetisa, apóstola, avispa, no sé qué era. ¿Cuál era la fuente de esta mujer que organizó un congreso y se llenó los bolsillos de plata? ¿Cuál era la fuente para explicar cuál era la red espiritual satánica que gobernaba el mundo? Su fuente era internet. Al menos si hubiera dicho, me lo demostró Dios en sueños, qué sé yo, quedaba mejor. Vivimos una plena mentira, en un engaño que nos rodea. Usted tiene que ser entendido. La marca de la bestia no es una cosa. Tampoco una persona, no es un chip ni una vacuna, no es una bebida ni internet, no es ninguna de esas cosas extrañas. Es más, ni siquiera es una marca. Tomamos esto o se toma esto diciendo, no, te van a poner una marca en la mano y en la frente, vas a andar sellado por ahí. No dice eso, porque si fuera de esa manera, entonces cuando yo me visto de la armadura y oro delante del Señor vistiéndome con la armadura de Dios, y cubro mi cabeza, y cubro mis lomos, y cubro mi cintura, y tomo la espada, y tomo el escudo, entonces tendría que tener puesto un casco de verdad, una coraza real, unas sandalias de cuero de verdad, tendría que andar con una espada y andar con un escudo. Y no tengo nada de eso. Cuando dice que me ponga el casco para cuidar mi mente y mis pensamientos, que me ponga la coraza para guardar mi salvación, no me está diciendo que me lo puse de verdad en un coso de cuero o de metal. Son simbolismos espirituales. Cuando Efesios 1:13 dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo, ¿me muestra el sello? ¿Dónde tenés el sello? A ver, si está en la nuca. No se ponga nervioso, me estoy aguantando bastante ahí. ¿Dónde tiene el sello del Espíritu? ¿Será en la planta del pie? ¿Abajo la uña? Pero la Biblia dice que usted fue sellado. No es una marca, es un símbolo. El sello del Espíritu es en el interior, es ese momento de intimidad en el cual el Espíritu de Dios entró en tu corazón, en el que te hizo propio, en que empezaste a tener una vida nueva, empezaste a ser transformado, te marcó, sí. De la misma manera que usted dice, cuando algo le lastima, algo le duele, cuando se peleó con alguien, cuando tuvo una decepción amorosa o familiar, me marcó. ¿Qué te marcó? La marca de la bestia no es una marca. No es un sello, no es una señal, no es ni siquiera una cosa. Y lo dice bien clarito. Y ninguno pudiese comprar ni vender, sino que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre. Y su número es 666. Tampoco dice que es un hombre. No, porque Hitler es el anticristo. No, Nerón. No, fue Nabucodonosor. No, que fue, ¿cómo es? Mussolini. No, fue... No es una persona, no es un hombre, no es una cosa, es un sistema. Solemos decir el 666. La Biblia no dice 666. O sea, bab, www, rayita, palito. No son 36. La Biblia dice 666, un número, no 3 números 6, un número. Como lo dice el griego, si lo quiere leer, hexacosia, exinta, exi. Todo eso. Que hasta hay una enfermedad psicológica que se llama, un nombre raro, que lo tengo anotado, creo. Mire, aguántese. Hexacosio, execonta, hexafobia. Hexacosio y execonta, hexafobia.
Es la fobia al 666. No tenés nada que hacer, la verdad. Preferible la cucaracha que vuela más que el 666. No es 666, sino 666. Durante miles de años los lenguajes, en todos los lenguajes se utilizan códigos. Se llaman acrónimos. Los códigos son los que, utilizando por ejemplo una sigla, dan una referencia a algo que puede ser oculto o real. Tomamos 3 o 4 letras, con eso formamos una palabra y lo nombro como palabra, de ahí el acrónimo, la palabra acrónimo. Por ejemplo, pasalas. YPF. Esto no es un acrónimo, es una sigla. Usted lo conoce como YPF, Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Pero empieza a aparecer en nuestro léxico los acrónimos, y algunos son bastante más demoníacos que el mismo diablo, como este que viene ahora. Mire cuál es. ARBA. La patente te mata, hermano, peor que el diablo. Pero usted no dice Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, usted dice ARBA. Eso es un acrónimo, ARBA. O la otra que es peor que esta. Es la Administración Federal de Ingresos Públicos. AFIP, monotributo, ganancias, 35% de tu ingreso, se te va ahí porque sí nada más. Son acrónimos, siempre se utilizan en todos los lenguajes. Algo que escuchará seguramente en las películas, se utiliza mucho en el periodismo ahora. Siguiente, el CEO, en inglés, CEO, que es CEO, de Motorola, de Pfizer, de Ford, de lo que sea. ¿Qué es un CEO? Es una expresión en inglés que significa nada más que el director ejecutivo. Pero es más cheto decir CEO que director ejecutivo. Hablaba con el grupo anoche sobre las faltas de identidad y de pertenencia. Nuestra cultura latina y argentina específicamente, tenemos tan dañada nuestra identidad y pertenencia que todo lo que sea en inglés suena mejor. Parece más importante. No es porque sea más importante, es porque ya no tenemos ni siquiera una identidad propia. Entonces, CEO, como es Chief Executive Officer, director ejecutivo. Seguí, por favor. ¿Conoce eso? ¿Lo tiene en el auto? ¿En la Biblia? ¿En alguna agenda? El famoso simbolito, cuando usted ve a alguien que va manejando mal, seguro que tiene pescadito. El famoso símbolo que representó durante toda la vida, durante miles de años, representó al cristianismo. ¿Por qué ese símbolo representa al cristianismo? Te van a venir a decir que por la multiplicación de los panes y los peces. Entonces, el pez, el gran milagro de Jesús, es la mejor representación del cristiano. No, es un acrónimo en el cual, en la época en que la iglesia estaba perseguida, los cristianos que, si te enteras, era peor que una fiesta clandestina. Se enteraban que era cristiano, listo, al Coliseo, te mataban. Entonces, entre ellos se encontraban por ahí y se tiraban un código. A ver, che, ¿qué onda? ¿De qué bando sos vos? Y haciéndose los tontos, dibujaban con un palito en la calle, en la tierra o en la pared, y haciéndose así, dibujaban un pescadito. Cuando vos veías el pescadito, sabías que ese era cristiano, entonces te juntabas con él. Entonces iban los dos juntitos, ¡ay, victoria! ¡Ay, victoria! ¿Y por qué el acrónimo ese? ¿Por qué significa? ¿Qué tiene que ver el pescado con Jesús? Pez, en griego, se escribe eso ahí abajo, ictus. Ahí abajo está escrito en griego. Seguí, por favor. ¿Qué quiere decir? Bueno, lo que dice en realidad, Iesos Christos Teu Sios Soter, griego. Iesos Christos Teu Sios Soter. ¿Qué significa Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador? La sigla Iesos Christos forma la palabra ictus. Por eso inventaron ese acrónimo, porque todo eso quería decir Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador. Simplemente con poner un pescadito. ¿Cuál sigue? No sé qué sigue. Poneme a ver. ¿Qué quiere decir? Déjala ahí, ¿eh? ¿Qué quiere decir entonces el 666? Entre el año 51 y el año 96 de la era cristiana, la época de la persecución cristiana, la época de que los prendían fuego, de los leones que mataban a los cristianos, la época de los coliseos,
la época donde también estuvo el incendio de Roma, todo eso, hubo un emperador que se llamó Tito Flavio Domiciano, emperador romano, del 24 de octubre del 51 al 18 de septiembre del 96. Hice de ver eso, Llamado comúnmente como Domiciano. Siempre estos tipos tenían 4 o 5 nombres y el nombre de familia es el que se usaba. Este fulano se decía de él que era el que organizaba la persecución de la iglesia. Pásame la filmina. Y se decía de este tipo que Domiciano César, emperador, mató vilmente a los seguidores de Cristo. Era la forma en que se referían a él. Domiciano César mató vilmente a los seguidores de Cristo. ¿Sabe cómo se dice eso en latín, la lengua romana? Ponga la que sigue. Domitianus Caesar legatus Christi violenter interfecit. Vamos de vuelta que me gusta cómo suena. Domitianus Caesar legatus Christi violenter interfecit. Ponle la que sigue. Presta atención. Como el acrónimo del PES, está viendo ahora la primera letra de cada palabra de lo que significa Domiciano mató a los seguidores de Cristo violentamente. Seguí, por favor. Esas letras son D, C, L, X, V, I. Domicianos, César, legatos, Christis, violenter, interfecit. Que si usted fue a la escuela, pero no digo que asistió, sino que fue y aprendió, si fue a la escuela, porque ahora me enteré, el lunes leí que el Museo del Louvre, el más famoso del mundo, sacó una resolución, a partir de ahora eliminan los números romanos. Entonces, por ejemplo, Luis XV ya no se lo va a escribir XB, sino 15. ¿Por qué? Bueno, es porque símbolos de la modernidad. No, porque la gente no entiende. Le dije que lo que va a destruir el mundo es la ignorancia, no el diablo. Entonces, como la gente ve XB, la gente no entiende. Entonces le van a sacar el romano, le van a poner 15. Pero en números romanos, poneme la que sigue, por favor. DC es 600. La letra D es 500. La C posterior es un 100 posterior, 500 más 100. La letra L es 50. La X posterior es 50 más 10. La letra B es 5. La I posterior es 5 más 1. Por lo tanto, DC es 600. LX es 60. DI es 6. Así que, cuando yo escribía, en la época en que la iglesia era perseguida, en que mataban a los cristianos, ponían 666, se estaban diciendo, el emperador mató violentamente a los cristianos. Ni más ni menos que eso. ¿Qué tiene que ver eso con nuestros días? Primeramente, la profecía bíblica siempre, toda la profecía bíblica, tiene por lo menos 2 y hasta 3 cumplimientos. Un cumplimiento en el momento, un cumplimiento a mediano plazo, sí lo tiene, y un cumplimiento a largo plazo. El escritor de Apocalipsis, el apóstol Juan, estaba escribiendo a los cristianos perseguidos en ese momento, dándole palabras de aliento en ese momento, de cómo el Señor los iba a librar de la opresión del emperador de ese momento, Domiciano. Pero también proféticamente está hablando de los últimos tiempos. Y cuando escribe esto, de que todo aquel que no tenga puesta en su mano derecha y en su frente la marca de la bestia, que es el número de un hombre, que representa a un hombre, no va a poder comprar ni vender y, como dice Apocalipsis 14, va a sufrir pérdidas y torturas y lamentaciones y será eliminado y lo van a torturar y bla, 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 bla. Seguí, por favor. ¿Qué es el 666? Sistema de gobierno y dominio que se opone al plan y propósito de Dios con el hombre. El 666 y la marca de la bestia, para terminar y que ya nos vayamos tranquilos, son 10 y 10, es mucho más fácil de identificar que todas las cosas que nos dijeron durante toda la vida, mucho más fácil de evitar que todas las cosas, que la vacuna, que el chip, que todo eso, y mucho más difícil de rechazar. Lo ves a simple vista, lo ves todo el tiempo,
Cuando lo ves, lo reconoces. Y te dije hace un rato que el Evangelio es una vida de decisiones y elecciones. Y al verlo y reconocerlo, tenés que rechazarlo o aceptarlo. Cada vez que vos te metés en el sistema político que rige este mundo y que pone al cristianismo en una posición de burla y que pone al poder político y poder de cualquier área que sea no política, sino también el comercio, las empresas, las grandes riquezas, lo pone por encima para querer gobernarte a vos y te lleva a una posición en la cual te infunden temor y te corren de propósito de Dios, eso es el 666. Cada vez que vos aceptás, ya con esto voy en cana directo, aviso. Cada vez que vos aceptás que el virus tiene más poder que Dios, te estás marcando la cabeza, pensamiento, la mano, autoridad. Cada vez que vos con tu pensamiento aceptás que Dios está en segundo plano, cada vez que vos con tu decisión, con tu autoridad, con tu práctica, con tu actitud, estás reconociendo que hay cosas más poderosas que Dios, te estás dejando marcar en el pensamiento y en la mano, en la mente y en la mano, con el 666, la marca de la bestia. Por lo tanto, vas a ser torturado y bla, 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 bla. Te dije, y terminamos ya. Suban, chicos, que termino serio. Mucho más fácil de identificar que si es una persona, que, como dicen, como los que le dije antes, mucho más fácil de reconocerlo, de ver, es esto, pero mucho más difícil de rechazarlo. ¿Qué vas a hacer cuando cada día de tu vida te ponen por delante un plan que rechaza al plan de Dios? Porque yo escucho cristianos que dicen, bueno, tenés que aceptar, la ideología de género es respeto al otro, entonces hay que aceptarlo. Bueno, el lenguaje inclusivo vino para quedarse, aunque no quieras, lo vas a tener que aceptar. Cosas que me dicen a mí, cristianos. Bueno, las cosas no son tan así. Hay que verlas de otra manera, cristianos. Cuando usted acepta el plan de gobierno, el plan político, el plan sistemático en contra del propósito que Dios tiene con el hombre, usted se está marcando en su pensamiento y en su actitud y en su autoridad con la marca de la bestia. Tenemos que ser entendidos en los tiempos. Darnos cuenta que todo lo que pasa a nuestro alrededor tiene un fin. Destrucción social, destrucción de la familia, opacamiento de la iglesia, empequeñecimiento de la iglesia. Se los dije cuando se liberó el protocolo de asistencia. Que aceptemos los pastores que estamos a la altura de un club deportivo y una sociedad de fomento. Si usted acepta eso, y pastores me dijeron, no, bueno, escúchame, hay que darle gracias, qué bueno que nos dejan abrir. Eso es ponerte la marca de la bestia. Voy en cana, voy adentro completo, me van a venir a buscar, la guardia comunal, llamarlos si andan por ahí, decirle que pueden pasar directamente. Pero estoy totalmente convencido que es de esa manera. Por eso usted en este tiempo tiene que tomar la decisión, la misma decisión a la que se tuvo que enfrentar Moisés y enfrentar al pueblo, cuando le dijo, elijan a quién van a servir. Y cuando elijan, echen del medio a los que no quieran servir a Dios. Póngase de pie, oramos, nos despedimos.